Muy buenas tardes, estimados amigos de la página de Capitán Perú. El día de hoy estamos en vivo con el candidato Carlos Jaico, que es el número uno de APP para la lista de peruanos en el extranjero, ¿no? Algo que tal vez muchos de nosotros no estamos muy familiarizados, pero aquí aprovecharemos para saber de qué se trata y cómo se realiza esta votación. Y bueno, también estaremos leyendo sus preguntas, sus comentarios. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden colocarla en el chat. Vamos a pasar con Carlos Jaico, vamos a preguntarle un poco sobre él, que nos cuente quién es él, cuál es su currículum y luego que nos explique cuál es esta figura, ¿no? De votación para peruanos en el extranjero, que acá tenemos varios peruanos que nos siguen desde el exterior. Bienvenido, Carlos. Exactamente. ¿Qué tal? Un gusto, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, soy Carlos Jaico, nacido en Chimbote, la ciudad de Chimbote, puerto pesquero que ustedes conocen, al norte del Perú, en la región Ancash. Hice mis estudios primarios y secundarios allá también, en el Colegio 329. Y luego, pues, vine a Lima, como todo joven de los 80s, a la universidad. Y de aquí emigré a Suiza, donde he vivido 25 años y he hecho mis estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Friburgo, completos, estudios completos, incluido examen de admisión, y también pues una maestría en negocios internacionales, estudios en Inglaterra, y bueno, doctorando también en la Universidad de Lausana en todo lo que es geociencias y ciencias de la Tierra. Eh, bueno, ahora precisamente por esta posibilidad que tenemos los peruanos en el extranjero de poder presentarnos a estas elecciones, pues estamos ahora nosotros los peruanos en el extranjero, los que conocemos la realidad, estamos pues utilizando esta vía para poder llevar al Congreso de la República nuestras reivindicaciones, que son, ya lo conversaremos bastante. Pero bueno, precisamente el año pasado, en el mes de julio, se pudo lograr esta ley, la 30031, que es una ley que venía ya, digamos, esperando bastante tiempo. Desde el 2013, por ejemplo, hubo la última propuesta, ahora en el 2019 también hubo otra, pero diferentes situaciones impidieron que se logre, pues, llegar a darles a los peruanos en el exterior una posibilidad de estar en el Congreso de la República y elegir a sus propios representantes. Quiero precisar que en el exterior tenemos nosotros alrededor de 3 millones, un poquito más, de peruanos que viven allá, en el extranjero, entonces en los 5 continentes. De ellos, alrededor de 970,000 conforman el padrón electoral, entonces ellos votan, ¿de acuerdo? Entonces ellos siempre han votado por Lima, por la circunscripción de Lima, pero esta vez ellos van a votar por sus propios representantes, aquellos pues que conocen la realidad, han vivido en el extranjero y saben lo que es pues estar fuera del país y amarlo desde lejos. Bueno, usted nos comenta, ¿no? Que lleva muchos años, incluso décadas, viviendo esta experiencia y nos Así gustaría es. saber cuáles son aquellos problemas, cuáles son esas limitaciones que ha encontrado como peruano estudiando, trabajando en el exterior y cómo éstas se podrían mejorar desde una legislación desde el Congreso. Bien, son varias. Mire, el problema es, Rafael, que la política peruana es una política, se puede llamar, del olvido. Y esta política del olvido empieza desde que el peruano sale del aeropuerto, o sea, toma el avión, sale y adiós. Es como decir, ya aquí, adiós y ya no, bueno, si lo que te pase no nos interesa. Esa es la política del gobierno peruano desde hace muchos años, desde siempre, hasta ahora incluso. Porque mire usted, el tema acá es de que cuando uno sale, por ejemplo, deja atrás pensión, fondos de pensión. Se olvidan totalmente que uno ha trabajado. Yo había trabajado acá en Perú, por ejemplo, pero al salir he perdido 25 años de cotización. Claro, los puedo tener allá, pero ¿qué pasa si yo regreso y no he tenido el éxito, por ejemplo, que he tenido? Llego acá, me encuentro totalmente en el abandono. Y ese es el caso de miles y miles de compatriotas.
porque no hay que creer que todos están legales, con documentos y todo esto, ¿no? Muchos incluso estando legales no reciben la totalidad del pago. ¿Por qué? Porque simplemente se evitan pues estas cargas sociales. Entonces al final se están haciendo un daño y no tienen pues fondo de pensión para un retiro digno. Por eso es que uno de los primeros planteamientos es de que los peruanos en el extranjero accedan a este doble fondo de pensión. ¿Qué significa? Que desde el primer momento en que salen del aeropuerto del Perú, puedan ellos seguir cotizando a un fondo de pensión con un abonamiento voluntario anual. Esto es importante, para que así estén 5, 10, 15, 20 años, regresen, no tengan ningún tipo de vacíos en su cotización. Ese es el drama de muchos peruanos. No hay que olvidar que en el Perú, de cada 10 peruanos, solamente 3 tienen un fondo de pensión. Imagínate, es bastante bajo. Y muchos peruanos que han regresado, y son miles, yo te aseguro que deben estar también en estas estadísticas. Entonces, ese es un primer punto, siempre estamos olvidados. Un segundo punto, por ejemplo, es de que un peruano que trabaja, tiene, por ejemplo, ya un trabajo estable, comienza a ganar su dinero, evidentemente tiene pues todo tipo de ahorros. Pero ¿qué pasa cuando él viene acá al Perú y quiere comprar una casa, por ejemplo? ¿Sabías tú que no es sujeto de crédito? El peruano que parte prácticamente aquí en el Perú es una apátrida, es un nómada, ¿no? Yo siempre lo comparo con lo que le pasó a Ulises, ¿no? Salió de Ítaca, se fue a la guerra, pues regresó luego de 20 años y ya no conocía a nadie, su esposa ya tenía, pues, estaba mayor, su hijo también creció, ya no conocía a nadie, ni su perro prácticamente lo reconocía. Pero verán, ese es el problema del peruano en el extranjero. Regresa acá a nuestro país y no es sujeto de crédito. Porque él va a un banco, por ejemplo, para pedir un crédito hipotecario normal. ¿Y qué le van a pedir? El récord financiero, su récord financiero. Y no lo tiene, pues. ¿Por qué? Porque sus cuentas están afuera, en el país donde reside. Y es ahí donde empieza el drama. Porque no tiene acceso a un crédito hipotecario, no puede comprar ni un auto, siempre tiene que pasar por terceros. Ya conocemos nosotros los dramas judiciales que viven miles y miles de compatriotas. Entonces, precisamente, una segunda propuesta importante es que nuestros compatriotas puedan acceder a la vivienda propia acá en el Perú, siendo pues ellos sujetos de crédito. ¿Pero cómo? Haciendo que el Estado garantice esa compra. Como lo estamos haciendo ahora con Reactiva Perú, por ejemplo. Eso mismo. Ellos pagarían, por ejemplo, un 10, 20, 30% del precio inicial y luego ya seguirían pagando las mensualidades desde allá. Eso se puede hacer. Podemos conseguir entidades financieras que participen en este sistema, pues con un interés de crédito hipotecario competitivo, importante, interesante. Y eso, por ejemplo, creo yo que sería importante que ahora, ya a partir precisamente de la gestión 2021-2026, podamos impulsar este gran cambio para nuestros compatriotas en el extranjero. Bueno, también leyendo sus propuestas, bueno, las que me alcanzaron, vi que tenía una relacionada a la convalidación y revalidación de títulos que han obtenido en el extranjero, ¿correcto? Exactamente. Sí, Rafael, sí. Eso es importante. Esta propuesta a mí me pareció muy interesante porque, a ver, le comento cómo ha sido mi experiencia desde la perspectiva del mundo académico, porque yo soy profesor universitario, ¿no? Y claro, esta problemática viene un poco también desde la SUNEDU, que, bueno, muchos defienden la SUNEDU, ha hecho muy buen trabajo. Sin embargo, algunos de los problemas que tiene es precisamente la revalidación y la convalidación de estos títulos en el extranjero, porque yo he tenido compañeros profesores, no le voy a mentir, egresados de Harvard, han hecho su maestría en Harvard y la SUNEDU no reconoce un título de maestría en Harvard de la mejor universidad del mundo, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Exactamente. Tengo otro compañero, otro colega que es profesor, que siguió este programa del TEC de Monterrey, que dictó acá en Lima. Yo he sido catedrático en México, justamente ahí. Bueno, le comento que varios años después, gracias a la SUNEDU, le he dicho que le faltaban cumplir
mínimo de créditos que pide la SUNEDU, no el TEC, sino la SUNEDU. Así Y es. este verano ha tenido que ir a México a completar cursos de una maestría que ya había terminado hace años, ¿no? Así es, Eh, exactamente. eh, y claro, entiendo que eso ya lo ha regulado diciendo, bueno, las 50 mejores universidades del mundo sí se va a revalidar independiente de los números de créditos y demás, pero sabemos que si uno estudió en la universidad de puesto 60, 70, es mejor que muchas universidades peruanas Totalmente, y no totalmente. se lo van a revalidar acá. No, ¿Y no se eso lo en van a qué arreglar. eso en qué se ha traducido? En que muchos de estos profesores terminan dejando de enseñar para ir a la empresa, porque una Así empresa es, no tiene ningún problema en aceptarte un título de Harvard o del TEC de Monterrey o de la así Complutense es. de Madrid, ¿no? Entonces perdemos muy buenos profesores por una cuestión burocrática. Totalmente, totalmente. Cómo plantearía resolver este problema? Y precisamente, Rafael, has dado ahí en el clavo. Uh -huh. SUNEDU está de manera muy discrecional, y yo creo errada, espantando a todos aquellos profesionales de alto nivel que vienen al Perú a poner su conocimiento y experiencia al servicio de la patria. Y eso de verdad que es grave, eso es grave, porque ahí estamos impidiendo esa transferencia de tecnología que deberíamos ya tener en este siglo XXI. Esto es, de verdad, importantísimo. ¿Qué pasa? Que acá SUNEDU tiene un sistema de convalidación y revalidación. ¿En qué consiste? De que uno viene con sus diplomas acá, sus títulos, y SUNEDU dice, bueno, ya está convalidado, lo acepté, pero ahora usted tiene que ir a una universidad para que lo revalide. Uh -huh. ¿Qué pasó acá? O sea, entonces, ¿para qué vamos a SUNEDU? Si al final vamos a terminar en una universidad que esta universidad, ojo, si uno entra a la lista que hay, porque hay que hacer hay que haberlo visto este proceso y vivirlo para de verdad explicarlo, uno ve la lista que hay y uno pregunta a las universidades, oye, ¿puedo revalidar? ¿Sabe qué? No hacemos ese proceso aquí. Son más de 20 o 30 universidades que hay, pero ninguna revalida, porque a nadie le interesa que llegue alguien y les diga, ¿sabes qué? Yo soy médico cirujano en tal parte y quisiera acá que me den el título de médico. A nadie le interesa. Entonces, verán, muchos profesionales ven sus carreras truncas. Y ojo, tienen carreras profesionales exitosas en el extranjero. Exitosas, ¿eh? Bueno, yo la tengo. O sea, sí, se ha hecho los máximos estudios. Mis libros son referenciados por el Tribunal Federal Suizo, o sea, máxima instancia judicial. Pero verá, acá uno es un paria. Acá, pues no, señor, sabe que sus libros, pues bueno, serán citados, científicamente son válidos, pero acá, pues nadie le da la importancia de vida. Yo creo que allí debemos nosotros ir a un sistema en el cual la SUNEDU convalide y revalide directamente los títulos. ¿Por qué? Mire usted la experiencia, y precisamente Rafael hablabas de México. Uh -huh. México, por ejemplo, tiene un sistema muy interesante. La Secretaría de Educación, donde yo he enseñado como catedrático en México, allá, por ejemplo, la Secretaría de Educación se encarga de hacer la convalidación y la revalidación en una sola instancia. No hay que estar por ahí corriendo, ¿no? De Herodes a Pilatos, como dirían, para poder pedir una revalidación. Al final, ¿qué hace México? La Secretaría de Educación le da a uno lo que es su cédula profesional e inmediatamente con eso uno ya está expedito para poder trabajar en cualquier universidad. Y es lo que piden. Pero verá, acá en el Perú nos damos ese lujo que a profesionales A1, pues los dejamos totalmente de lado. Yo creo que precisamente ahí hay que incidir bastante con la SUNEDU, porque lo peor de todo, ¿sabe? Es de que tampoco Relaciones Exteriores tiene una estadística de todos los profesionales que vienen al Perú y que han logrado ese proceso de convalidación y revalidación. No existe. Una vez más, como lo decíamos al inicio, pues el peruano que sale de nuestro país es prácticamente olvidado por nuestras autoridades. Así es. Además, este problema tiene otra arista más, y es que desincentiva a muchos peruanos que quieren estudiar en el extranjero y Claro. ya lo ven como una barrera, ¿no? Yo tengo muchos alumnos que se me han acercado preguntándome, ya voy a terminar la carrera.
¿qué me recomienda hacer? ¿Estoy entre estudiar en una escuela del Perú o me voy al extranjero? Y yo tengo que decirles, mira, si te vas a estudiar una maestría al exterior, fíjate que la SUNEDU te va a poner todas estas trabas a la hora Exacto. de regresar con tu Exacto. título al Perú. Así que incluso jóvenes que podrían traernos conocimientos, Así tecnologías es. del exterior, simplemente prefieren ya no hacerlo y estudiar en el Perú y evitarse todo el trámite, ¿no? Exacto. Pues Rafael, y ahí, mire, ahondemos un poquito en ese tema, porque me parece importante. El Perú Ujú. no tiene esa visión de país donde la ciencia, la tecnología y la innovación pues sean una base principal de su desarrollo. Y este es un caso importante, porque mire, el Perú debería comportarse como las empresas internacionales que están a la puerta de las universidades viendo quién está terminando la carrera, quién ha tenido los mejores promedios y quién puede servir para trabajar en la empresa. El Perú no hace eso. El Perú no sabe, les aseguro, no sabe cuántos estudiantes tenemos nosotros, por ejemplo, en el mundo haciendo ingeniería de satélites, por ejemplo. Y tenemos varios, buenos, que yo he visto venir acá, porque hemos dado conferencias allá en París, por ejemplo, y había un ingeniero que había estado en Toulouse, que había hecho una carrera fantástica en satélites, y que aquí no le daban lugar en ninguna parte, o sea, estaba tocando las puertas como mendigo, de verdad. Es triste para un hombre con ese nivel profesional que acá nadie le abra las puertas. Ese también es un problema bastante grave que desde el punto de vista de la visión de país que tenemos, pues se tiene que cambiar de todas maneras. El Perú ya debe comportarse como un headhunter, ¿no? Que vaya, que busque a aquellos profesionales de valía y los traiga y los integre a su desarrollo. Caso contrario, pues seguiremos en lo mismo, de verdad, que me parece no está dando ningún resultado, ¿no? Bueno, ya nos han escrito varias preguntas por los comentarios, nos mandan muchos saludos, incluso del exterior, nos saludan desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias. Rommel Urbiar Bernabeo, nos saluda también Mica Isabel Castillo. Y bueno, entre las preguntas que nos escriben, pues nos manda saludos también Misaela Casachagua. Muy bien. Muchas gracias. Pero hay una que es repetitiva, así que las voy a agrupar, ¿no? Una de ellas es de Mica Isabel Castillo, que nos dice, él hubiera sido el candidato a la presidencia y no Acuña. Y, y, y esta pregunta está relacionada con la de Ana Gil, ¿no? Que nos dice, ¿por qué los peruanos deberían votar por César Acuña para presidente? ¿Qué cualidades ve él en César Acuña? No, va Muy más bien. con respecto a su candidato presidencial que a usted mismo. Parece acá convencido más que su candidato presidencial. Bueno, yo les agradezco mucho, de verdad. Sin embargo, debo decirles que el ingeniero Acuña, eh, hay virtudes las cuales yo he podido apreciar durante estos años que lo conozco. Y precisamente hay algo importante que quiero remarcar. Profesionales como yo que entren a la política, no hay muchos. Y partidos que les dejen entrar, prácticamente nadie. Entonces, yo eso saludo a Alianza para el Progreso y al ingeniero Acuña de habernos dado esta oportunidad de poder llegar a la política, porque precisamente es eso lo importante. Lo segundo importante que remarco es de que Alianza para el Progreso, con el ingeniero Acuña a la cabeza, han logrado un partido organizado y estructurado a nivel nacional. No hay mejor partido organizado que Alianza para el Progreso, se los digo. ¿Por qué? Porque tenemos más de 1000 autoridades elegidas en el Perú. Ningún partido lo tiene. Ojo. Y tenemos la segunda bancada mayoritaria en este Congreso. Entonces, verán, hay toda una estructura trabajada. Y eso es importante, ¿por qué? Porque eso va en términos de lo que es, pues, la solidez institucional de nuestro país. El artículo 35 de la Constitución lo dice, ¿no? El artículo 35 dice lo siguiente, que son los partidos políticos quienes deben, pues, ayudar a que la voluntad popular sea realidad. O sea, es a través de los partidos políticos.
que se hace esta voluntad popular. No es a través de los caudillos, a través de los, digamos, los personajes que salen de último minuto, no, porque eso es inestabilidad. Lo que mantiene la estabilidad de las instituciones durante el tiempo son los partidos organizados, consolidados y con liderazgos. Entonces, ese es un segundo punto importante que yo quisiera decirles a quienes nos están viendo, que es importante analizar, porque eso es lo que queda, ¿no? Y es importante, es un legado importante del ingeniero Acuña. Y un tercer punto, también importante, es la visión de país. Creo que acá estamos manejando una visión de país ya a los próximos 30, 40, 50 años. Y precisamente lo que les explicaba al inicio, en lo que es la educación, la salud, la ciencia, la tecnología y la innovación. Son tres puntos importantes en los cuales pues el plan de gobierno de Alianza para el Progreso está orientándose, y creo yo que por ahí habría que ver. Es normal que se vea pues ahora en esta elite política, los memes, las burlas, forma parte, por desgracia, de la idiosincrasia política. Pero creo que habría que buscar un poquito más allá, analizar un poquito más y ver de verdad qué partido, y ojo, no qué presidente, sino qué partido podría tener la estabilidad para poder llevarnos durante este quinquenio y lograr pues los objetivos que tenemos para este milenio. Es interesante lo que ha mencionado acerca de la visión de país, porque actualmente, como dijo, existe un pesimismo en donde se piensa pues que, o se ve o se observa que existe un colapso político, social, institucional, en donde se ha reventado una burbuja en la que habíamos estado en los últimos 20 años de un crecimiento, pero un crecimiento sin raíces. Y muchos tienen una visión pesimista, muchos dicen el sistema ha fracasado, y cuando fracasa el sistema es muy fácil volverse antisistema. Exacto. Es muy fácil proponer reinvenciones, en querer comenzar todo de cero. Hay una candidata que lo ha dicho abiertamente: comencemos de nuevo, reinventemos todo. Suena más fuerte en las voces que piden cambiar incluso la Constitución. Entonces, bueno, quería saber si estaba de acuerdo con estas propuestas y, en todo caso, ¿cuál es la visión de cómo ve el Perú de acá a 30 años? A ver, interesante, Rafael, estos puntos. Vamos a explicarlos de la manera siguiente. ¿Qué está pasando acá? Creo que, o sea, la democracia no es el problema. La democracia es buena y seguirá siendo el mejor de los sistemas de gobierno en el mundo. Sin embargo, lo que no hemos tenido en el Perú es una clase política responsable, inteligente y visionaria. No la hemos tenido. Los últimos 30 años, y un poquito más, pues hemos tenido una generación política totalmente mediocre, irresponsable y sin visión de país. Y eso es lo que estamos pagando ahora. Y esos rezagos, incluso de esos políticos mentirosos, cínicos y totalmente, digamos, populistas, es lo que tenemos ahora en algunos candidatos, ¿eh? Tanto a la presidencia como al Congreso. Imitan esos pésimos ejemplos, mienten abiertamente. Y eso es lo que nos pasa. Al fin y al cabo, el ciudadano dice: oye, pero este prometió esto y está haciendo esto, o este prometió esto y no lo está haciendo. Entonces, ¿pero por qué? Porque simplemente son promesas de campaña, y eso es lo que está matando la credibilidad. ¿No es? Entonces, nada anormal que el Congreso de la República tenga pues esa credibilidad tan baja, o que el Ejecutivo también lo tenga. Eso es precisamente porque hemos tenido esta generación de políticos, como lo decía, irresponsables, totalmente mediocres y sobre todo sin visión de país. A partir de ahí y ahora, precisamente creo yo que estamos en una fase interesante, porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, en esta fase es importante que profesionales como nosotros lleguen a la acción política con profesionalismo, con tecnicismo y con visión de país, y sobre todo una hoja de vida intachable. Que participemos en la política y hagamos pues precisamente ese camino en conjunto.
Yo creo que acá, como lo decía, no es una cuestión de la democracia, es una cuestión de los políticos que hemos tenido. Es como siempre a la gente se le dice, no, el Estado es mal administrador. No es así, el Estado es buen administrador. Lo que pasa es que hay gente en el Estado que es mediocre. Pues, o sea, ustedes le dan 1.000 millones para que lo invierta y terminan debiendo 1.000 millones. O sea, es así. Pero no es una cuestión del Estado, es una cuestión de la gente que se pone allí. Entonces, mejoremos esos mecanismos y yo creo que eso va a cambiar mucho las cosas. En cuanto a la Constitución, por ejemplo, y bien decías, Rafael, que hay pues una candidata que está proponiendo pues totalmente cambiar la Constitución, y ese es el término que utiliza. Pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿en qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? No lo saben explicar. Y eso es lo que veo. O sea, es como decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar tu partida de nacimiento. Pero ¿por qué lo vas a cambiar? ¿Qué me vas a dar de nuevo o mejor? Y eso es lo que no veo. Mire, yo estoy de acuerdo con que la Constitución del 93 es una Constitución que pues no tiene ningún tipo de asidero ni validez constitucional, porque fue hecha en un momento, y lo digo para aquellos que han nacido en esa época, los que tienen 25, 30 años, que precisamente esa Constitución fue hecha únicamente dentro de un marco mafioso político, ¿no? No hay que olvidar que ese régimen de Fujimori terminó con más de 200 personas condenadas por todos los delitos que hay, incluso crímenes de lesa humanidad. Entonces no hay que endiosar tampoco esta década, no hay que olvidar ese caso que es muy importante y que a nosotros nos ha hecho ver pues como el país más corrupto del mundo. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué se hizo esa Constitución? ¿Por qué? Porque esa Constitución era únicamente una manera de manejar mejor el Parlamento, el Congreso de la República. Teníamos una bicameralidad, se hizo solamente una Cámara, un Congreso. Y a partir de ahí, claro, era fácil, teníamos 240 congresistas, se bajó a 130. 120, ojo, 130 solamente ha sido a partir del 2010. Pero verán entonces, ¿por qué? Para manejarla mejor. No hay que olvidar que los proyectos de ley venían del Ejecutivo al Legislativo y de ahí salían inmediatamente. Entonces, verán, no han sido, pues, las circunstancias mejores para el nacimiento de una Constitución. Y no hay que olvidar que todos los regímenes dictatoriales en el mundo, ¿qué hacen para darse esos baños de pureza? Lo primero que hacen es una nueva Constitución. Lo hizo Pinochet, lo hizo Evo Morales y muchos otros. Entonces, es una práctica normal y constante que tienen para darse, pues, este halo, digamos, de democracia que en el fondo, sabíamos bien, no existe. Entonces, nosotros sí estamos por una modificación de la Constitución, pero precisamente para eso se han estado ya haciendo cambios importantes el año pasado, por ejemplo. Esta Constitución ya tiene más de 20 reformas constitucionales, ya tiene más de 20 reformas constitucionales importantes. La última que se ha hecho, aparte de la inmunidad parlamentaria, en el mes de diciembre fue el 6% del Producto Bruto Interno al sector educación, que me parece es un avance importante. Hemos visto cómo nosotros estamos aquí padeciendo en educación desde hace años, queremos salir de ahí, pero al fin y al cabo no logramos, porque no le estamos dando a este sector tan importante los medios para avanzar. Entonces, nuestra visión de país va por ahí, ¿no? En los próximos 30, 40 años, por lo menos en 2050, nosotros ya debemos haber alcanzado un desarrollo científico-tecnológico mayor, pero eso implica darle precisamente a nuestro país no solamente las armas para lo que es educación y salud, porque un país enfermo no avanza, sino que también todo lo que es, por ejemplo, alimentación, con una agricultura fuerte que pueda sostenernos. Y de seguro de eso conversaremos, Rafael. Bueno, ha mencionado un aspecto interesante que dice, ¿no? Los profesionales preparados no se están metiendo en política. Pero este tiene una razón de ser. Si, digamos, yo me meto a estudiar una carrera de 5 años en donde tengo buenas notas y además tengo estudios de posgrado y sé que de acuerdo a mi capacidad yo puedo salir adelante, voy a buscar un sistema de meritocracia. No Así voy a es. buscar un sistema donde prime pues el amiguismo, la vara, la patería, la sobonería, ¿no? Peor todavía si muchos de estos profesionales ven meterse en política como meterse, pues, no sé si ha visto esta serie Breaking Bad, ¿no? O,
o Claro, series de mafias, ¿no? En donde te van a venir ataques y vas a ver cochinada por todos lados. así es. Entonces, yo me prefiero meter a la empresa privada y que me paguen de acuerdo a mis méritos. Y, y, Claro. y hago esta mención para enlazarlo con una pregunta que hace Fernando Espinosa, ¿no? Que le dice, siendo profesional y no político, ¿cómo piensa abrirse paso para lograr sus iniciativas en un ambiente lleno de corruptos? Oh, mire, yo les quiero decir también, y gracias por la pregunta, que al Congreso también se le ha diabolizado. No hay que ver todo como que todos son malos, o sea, no, tampoco. Son 130, de esos 130 muchas veces son 20 los que, pues así, son los más visibles, los que salen y los que hacen a veces cosas que no van, ¿no? Pero el resto es gente correcta, es gente tranquila que trabaja. Mire, por ejemplo, el año pasado, en la Comisión de Constitución y Reglamento, se han procesado 170 proyectos de ley. No es poca cosa, ¿eh? 170 proyectos de ley, de los cuales han habido 20 dictámenes aprobados, y de los cuales ahora ya son por lo menos 11 leyes de la República. Entonces quiere decir que sí hay un trabajo, sí, la gente trabaja. Lo que pasa es que evidentemente en toda época se diaboliza al Congreso, se tergiversan las cosas, y eso, pues claro, el ciudadano lee y dice, pues acá las cosas van pésimamente mal, todo el mundo es corrupto. Pero yo creo que no es así. Y precisamente yo siempre, por haberlo visto de cerca, he visto que hay congresistas capaces de consensuar, porque la democracia es eso. Aquí quien diga yo voy, yo hago, yo me siento, yo le pido, yo le doy, eso es mentira, ¿saben? Eso es mentira. Saben bien que así no funciona la democracia. Y quiero decirles algo eh, bastante gracioso, porque así se veía el señor Trump, por ejemplo, cuando era candidato, y decía, sí, yo voy a Uh -huh, cambiar esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar. El hombre cambiaba todo. uh -huh. Pero yo en esa época puse un tweet diciendo, ya se darán cuenta que no es lo mismo o sea, gerenciar un hotel que gerenciar un país. Son dos cosas diferentes, ¿saben? Un país es democracia, un país es consenso, y precisamente ahí, en el Congreso de la República, es el lugar donde se tienen que encontrar esos consensos, se tiene que dialogar, hablar, convencer incluso, porque verá, cuando hay ese nivel de expertise, se pueden avanzar esas cosas. La prueba que le doy, por ejemplo, 170 proyectos de ley procesados, me parece que es un trabajo masivo, ¿no? O sea, macizo, y sobre todo que indica que hay por lo menos 24 congresistas que hacen un trabajo muy bueno. Entonces, a nuestro amigo Fernández quiero decirle que tenga confianza, que hay toda esa voluntad para hacerlo y que nosotros debemos participar en política. Y precisamente con respecto a eso quiero decirle que, mire, si no participamos en política, simplemente la política va a seguir siendo pues hecha por los peores. Y eso también es una realidad. Miren, en el Perú tenemos un padrón electoral de 24 millones y medio. ¿Ya? 24 millones y medio es un padrón electoral. Y de ese padrón electoral, solamente 1,5 millones está afiliado a un partido político. Entonces, y de ese 1,5 millones, yo le aseguro que ni medio millón participa directamente en las cuestiones de los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las decisiones las toman unos cuantos. Ese es uno de los problemas de nuestra democracia. No hay suficiente participación. Comprensible, evidentemente. Comprensible por todas las cosas que se ven. Pero yo creo que estamos en un proceso interesante. Las cosas están cambiando. Como le digo, esta clase política que nos ha decepcionado tanto ya está de salida. Y qué bueno, qué bueno. Pero ahora precisamente es el momento a la nueva generación de tomar pues las riendas del país y sacar adelante a nuestro Perú. Con respecto justamente a sacar adelante al Perú y retomando el tema de la visión del Perú a futuro. ¿Cuál es el futuro del Perú? El futuro del Perú es explotar sus recursos naturales, como lo ha estado haciendo hasta ahora, el cobre, minerales, o nuevos recursos como es el litio, ¿no? Que otros candidatos han dicho que es el futuro de las baterías y de los autos eléctricos, o es un futuro tecnológico, dicen algunos, es un futuro de generar industria con valor agregado. Otros han mencionado que más bien su futuro está en el sector servicios, ¿no? Porque más nos inclinamos hacia una industria de turismo, una industria gastronómica y relacionada a los servicios, al entretenimiento.
Otros dicen que su futuro está en logística. Necesitamos integrar al país. El Perú ocupa un lugar estratégico en posición global. Estamos junto a Brasil con salida al Atlántico por el Amazonas. Estamos en el centro del subcontinente. Podemos tener puertos que conecten. Hay muchas, se abre un abanico sobre el futuro del Perú. Hay muchas posibilidades para explotar en el Perú. Perú logístico, Perú tecnológico, Perú de servicios, Perú de recursos de materia prima. ¿Cuál cree que es el que se debe explotar de todos estos? A ver, en primer lugar, cuando uno hace un análisis del país, lo primero que tiene que hacer es un análisis de nuestros recursos, de nuestras potencialidades. Entre todas las potencialidades que tiene el Perú, tenemos una, voy a mencionar, también haré mención de las demás, pero hay una que me gustaría tocar en este momento. Es el turismo, o lo que se llama la industria sin humo. ¿Qué pasa en nuestro país? Nosotros tenemos ese privilegio, de verdad, y esa suerte, podemos decir, porque aquí en nuestro país se han asentado pues prácticamente las culturas preincaicas las mejores que hay, las más visibles y las más conocidas en el mundo. Tenemos pues esta séptima maravilla del mundo que es Machu Picchu. Sin embargo, nosotros acá en el Perú tenemos únicamente al año 3 millones de turistas. Y ojo que nosotros tenemos no solamente Machu Picchu, de norte a sur y de este a oeste tenemos cantidad de vestigios históricos y recursos naturales, evidentemente, que son pues una maravilla en el mundo, verlos. Yo he recorrido el Perú y de verdad que más lo recorro, más lo quiero, más lo amo al Perú. Pero verá, no nos hemos dado cuenta de eso. Lo bueno que tenemos no lo aprovechamos. Entonces, ahí está el primer problema. Mire, nada más para darle una estadística. Aquí en Lima, por ejemplo, en la región, tenemos alrededor de 300 vestigios arqueológicos. 300, ¿eh? 300. De esos 300, yo les aseguro que los que nos están viendo no conocen ni 2 ni 3. El resto está totalmente abandonado. El resto está ahí, pereciendo. El resto está ahí siendo víctima ¿de qué? De todos estos traficantes de tierras. Miren ustedes Caral, por ejemplo. Es una ciudad de hace 5.000, 6.000 años, perdiéndose así por únicamente los traficantes de tierras. Pero verá, no respetamos lo nuestro, no apreciamos lo nuestro. Nosotros debemos iniciar en nuestro país una amplia política del turismo para proteger primero nuestros bienes culturales y enseguida darles ese valor agregado que necesitan. Porque mire usted, ¿cuánto daría Francia, Italia, España por tener un 1% de lo que nosotros tenemos? O sea, eso ya sería bastante. Y yo le doy algunos ejemplos. Verona, por ejemplo. Tienen a Romeo y Julieta, pero usted sabe bien que Shakespeare nunca salió de Inglaterra. Y él, pues, nunca, o sea, no sabe si sucedió ahí en Verona. Pero si usted llega a Verona, lo primero que le van a vender ahí, en la estación de tren, ¿qué es? El tour Romeo y Julieta. ¿Y qué significa eso? De que lo van a llevar a un tour, le van a decir, mire, este balcón salía Julieta, aquí se paraba Romeo, por ahí venía el papá de Julieta, y bueno, y aquí tomaron el veneno, aquí, en fin, toda una historia, y al final llega a una iglesia donde la gente se jura amor eterno. Toda esa vueltita, $80. Toda esa vueltita. Imagínense usted la cantidad de dinero que se hacen con algo que simplemente no ha existido. Nosotros lo tenemos. Pero le puedo dar muchos ejemplos. En España, por ejemplo, vayan al Toboso. El Toboso, si ustedes van a Sevilla, ¿no? El Toboso está cerca, es la ciudad del Toboso, donde vivía Dulcinea, y ahí han hecho pues una ciudad donde hay una biblioteca, ¿no? Museo, donde están todas las obras del Quijote en todas las lenguas posibles. Incluso está el Quijote en quechua, o sea, imagínense en nuestra lengua originaria, el quechua. Entonces, ahí está, ¿no? Hecha por Demetrio Túpac Yupanqui, dicho sea de paso. Entonces, verán, la gente va, ve los libros, va ahí a una herrería que hay al lado, se pone pues lo que usaba el Quijote, se toma la foto, va al restaurante, consume y así, se pasan el día.
Eso es turismo. ¿Existió el Quijote? No, pues señores, vino de la mente nada más de Cervantes. Pero verán, y le puedo dar muchos ejemplos. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en el Perú? No estamos haciendo lo suficiente para que nuestras fortalezas, nuestras potencialidades las hagamos realidad. Francia únicamente con lo que tiene 100 millones de turistas al año. 100 millones. Y nosotros tenemos 3 millones. Y ya queremos hacer, o sea, de verdad, cambiar totalmente pues la política de turismo. Es lo primero que deberíamos hacer. Son divisas frescas que vienen al Perú. Y esa es una política que debemos orientar. En todo caso, está en nuestro plan de gobierno. Y así. A ver, Adelante. este tema que ha tocado, diría que para mí ha tocado nervio, porque sabe que esta página justamente es sobre difusión de historia y de cultura, ¿no? Así que nos enfocamos mucho en eso porque hemos visto la misma carencia. Hemos visto, pues, huacas totalmente, la huaca Garagay, que Por ejemplo. tiene digamos, unos murales que han sido influencia para Chavín, que están en peligro de perderse esos hermosos murales porque simplemente lo utilizan como depósito de basura. La huaca Ventarrón en Chiclayo sufrió un incendio porque quemaban basura detrás de la huaca y son los murales más antiguos de toda América, ¿no? Pero el primer escollo acá, la primera piedra en el camino, se llama Ministerio de Cultura, Así ¿no? es, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cuando visita estos centros arqueológicos, lo primero que le van a decir es eso. No hay apoyo, o bueno, el Ministerio de Cultura está enfocado en otros temas. Sí, Primera he visto pregunta que está. sería, sí, primera pregunta sería, ¿cómo entonces poner orden desde el legislativo, ¿no? Mire, Primera. este tipo de situaciones, Rafael, tienen que ver más, en primer lugar, con una visión de país. Y lo que les acabo de explicar es precisamente la visión de país. A Pero partir ojo, de ahí la ejecución es mucho más fácil. eso es el ejecutivo. Eso Exacto. es desde ya, pero desde su curul, ¿cómo lo haría en el legislativo? Bien, mire, yo creo que acá deberíamos empezar en primer lugar por traer a los ministros de Cultura a que se sienten en el Congreso y expliquen. Es en primer lugar, porque debemos saber en qué situación estamos. Saben, no hay mucha información y yo no veo hace años al ministro de Cultura que vaya al Congreso a informar de nuestra situación. Es lo primero. Y nosotros tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque debemos fiscalizar para poder legislar, en primer lugar. Yo creo que eso sería lo principal, porque acá no se está haciendo, no lo veo, y cada vez que hay un problema, siempre tenemos autoridades reactivas, no son proactivas, son reactivas. Sucede y ahí recién están viendo qué hacen. Y eso pues nos ha llevado a todos estos dramas que hemos conocido, como por ejemplo el colibrí aquí en Nazca. ¿Recuerdan cuando entraron ahí, pisaron el colibrí? Y eso en cualquier país del mundo, esa gente ya hoy se está en la cárcel hace rato. Pero acá, Greenpeace o todavía. sea, imagínense, Greenpeace todavía, ¿no? Lo había hecho ellos, sí. Pero verán, entonces eso es lo primero. Lo segundo, debemos pues crear leyes que fomenten precisamente la protección de nuestros bienes culturales, pero de manera pues central, objetiva. Yo creo que es lo que no estamos haciendo nosotros como, digamos, función desde el legislativo, porque verá, de las leyes que salen, muy pocas tienen que ver con el patrimonio cultural. Hace poco ha habido un proyecto de ley en ese sentido, que todavía está al voto en el Pleno, pero verá, debemos impulsar todo lo que es protección de nuestro patrimonio cultural. Eso debe ser una guía, una línea, ya a través de múltiples proyectos de ley que pues coadyuden en ese sentido. Bueno, y el otro tema que he mencionado, que quería tocar, es que precisamente los ejemplos que ha dado son de lugares arqueológicos, pero que nos llaman la atención gracias a la ficción. Y este es un tema que he conversado incluso con el doctor Walter Alba, imagínese, Claro. quien descubrió la tumba del señor de Zipán, ¿no? Él me dijo Iván. que nadie llega a la historia por la historia misma, sino que todos llegamos por la ficción. Ajá. Si muchas personas sueñan con ir a París, es por la cantidad de películas donde hemos visto la Torre Eiffel.
si conocemos a William Wallace, no es porque lo hemos leído en un libro de historia, No, es porque hemos visto Corazón Valiente. así Si es. nosotros estamos familiarizados con Roma o con la Edad Media, es por la o incluso con los faraones de Egipto y la mitología egipcia, es por la cantidad de películas, novelas, libros, series donde se menciona esto. Y Exacto. lamentablemente en el Perú, donde tenemos toda esta riqueza y todo este potencial, no se elaboran historias que puedan convertirse el día de mañana en películas o en Ujú. series, y que a pesar que esto es muy atractivo para el extranjero. A ver, a mí me ha pasado cuando estaba en el extranjero que cuando hablo de los incas a todos les encanta, de repente Así a es, usted exacto. también, Por eso he hecho pero, unas tertulias muy interesantes, claro. pero hay un desconocimiento total del tema. Y Ujú. lo, Así es. y lo identifican más con los aztecas, porque aztecas, mayas, obviamente tienen a los vecinos del norte que les ha ayudado a potenciarlo esto, ¿no? Así es, exactamente. ¿Cómo podríamos, entonces, no sería desde esa perspectiva promover libros, novelas, ficción, películas, series? O sea, para mí, una serie de los incas en Netflix haría mucha más propaganda al Perú que miles de comerciales y Así es. sketch y lo que sea. Le dejo esta idea. ¿No sería No, es mejor que potenciar eh, eso? exactamente, Rafael, es que has dado precisamente ahí en el punto. Nosotros no creamos, pues, la fantasía, la Ujú. imaginación en nuestros niños. Por ejemplo, yo les digo, ¿qué libro en la noche leen los padres a sus hijos de Perú? No hay ni uno, no hay ni No. uno, no hay ni un libro que se lea, por ejemplo, a un superhéroe inca, pongamos, ¿no? Un niño superhéroe inca que haga sus historias, que siempre salga victorioso de todo lo que emprende y que lo hace con mucha inteligencia, ¿no? Vehiculando valores. ¿No? Eso, por ejemplo, no lo tenemos. Entonces, ahí Mm, vamos a dormir siempre con esa ausencia de pues, imaginación en algo que debemos ir queriendo. Pero, ¿sabes qué, Rafael? Precisamente acá, esto no viene de ahora. El Perú, por eso, en este siglo ya debe dar ese cambio, ese vuelco generacional en el que nosotros aceptemos nuestra identidad. Porque nuestra identidad es una identidad colombina, y es a partir de ahí que debemos ir construyendo. Pero claro, mire, si vemos, por ejemplo, la Constitución de 1823, en la Constitución no hay ni una alusión a la lengua nacional. O sea, tácitamente se aceptaba que era el castellano. ¿Y dónde quedaban nuestras lenguas originarias? Fue, creo ujú. yo, el primer momento de la exclusión de nuestras comunidades nativas, ¿no? Y todas nuestras lenguas originarias, porque eso solamente se ha podido reconocer a partir de 1979 en Ujú. adelante. Pero, ¿qué ha pasado durante este siglo y medio? O sea, hemos estado totalmente fuera, ¿no?, de lo que es una sociedad inclusiva en la que nosotros incluso ahora deberíamos por lo menos hablar un poquito de quechua, ¿no? Deberíamos conocer algo de quechua, deberíamos sentirnos más identificados con nuestras raíces, no solamente en términos de turismo, ¿no? Por decir, tenemos esto, claro, está en Cusco, pero ¿qué pasa con la identificación que tenemos nosotros como ciudadanos? ¿En qué nos identificamos? Yo creo que también ese es un proceso que debemos nosotros fomentar para tener una identidad pues clara con respecto al peruano, que se sienta orgulloso de sus raíces, que donde vaya en el mundo, digo, yo soy de Perú, y en Perú tenemos esto, y podamos de verdad mostrarlo. Yo creo que las comunidades peruanas en el extranjero hacen un gran trabajo, sobre todo, y aprovecho para saludarlas porque tienen sus asociaciones culturales, nadie las ayuda, dicho sea de paso, tienen de todo, tienen hasta procesión de Señor de los Milagros, de verdad, en las grandes ciudades del mundo, y eso hace que nuestra imagen en el exterior se valorice, se ve, y que la gente diga, wow, yo quiero participar de eso, la comida, qué buena que es, me voy al Perú. Y a mucha gente, yo encontré en los aviones, de preguntar, ¿y para qué vienes al Perú? Vengo primero a comer
y luego ya hablaremos de negocios. Pero verá, es lo importante, hay que hacer soñar a la gente, pero no a través de una mejor identidad con respecto a nuestro país. A ver, ahí tengo que hacer una precisión, especialmente también por los comentarios que me están haciendo, porque ejemplos de libros para niños, me ponen en los comentarios Historia Bilingüe, el perro peruano. Aparte Claro. yo conozco El viaje del héroe Yapaek o Quismique de Jürgen Golte, que ha sido hecho para Ajá, niños, y es este héroe mochica, precisamente. claro. Incluso yo mismo tengo dos libros de ficción peruana, ¿no? Uno es sobre Francisco Pizarro y la hermana de Atahualpa, y el otro es, perdón, creo que lo perdimos. A ver, confírmeme porque creo que se cortó o por lo menos estoy viendo que se cortó la transmisión. Sí, se cortó, ¿no? Uy, lamentablemente lo perdimos. A ver, vamos a ver si se conecta de nuevo. Ahí está. Ahí lo tenemos Rafael, nuevamente, ¿no? estamos aquí otra vez. Sí, hubo un problema de conexión. Bueno, le mencionaba, ¿no? Tengo también otro libro que justo la novelización de la vida de Pachacútec, ¿no? Por Pero ejemplo, contado claro. como para colegios, ¿no? Y claro, Ujú. yo sé que potenciar estas historias en el Perú no es la mejor estrategia, porque nosotros más bien cuando le damos bola a algo, cuando, digamos, valoramos algo es cuando triunfa en el exterior. Entonces, Así es. yo Nadie es veo más, profeta en su tierra. no somos profetas en nuestra tierra, yo veo más potencial de estos libros, estas historias, promoverlas en el exterior y cuando tienen éxito en el exterior, ahí en el Perú ya decimos, oye, a ver, ¿qué es lo que está triunfando, ¿no? Y ese es muy cierto. ¿Cómo? Eso es muy ¿Cómo? cierto. Yo voy a dar un ejemplo. Sí, adelante. Uh-huh. Y la pregunta es, entonces, todas estas iniciativas de autores, de libros que ya existen, desde su posición, podrían hacer el match para que lleguen al exterior y en Europa y en Estados Unidos. Y ya bueno, ya después lo de Perú vendrá solo. Pero yo creo que el mercado está allá más bien. ¿Cómo podría potenciarse esto? Ujú. Pienso que es importante y necesario, porque como bien lo indicas, acá en el Perú, algo que se quiere de verdad fomentar, primero tiene que sonar afuera para que suene acá. Y tengo un ejemplo bastante claro al respecto. En el año 1998 salió el libro El mito del desarrollo de Osvaldo de Rivero. Y Osvaldo acá lo presentó y nadie le hizo caso a ese libro. Uh-huh. Nadie le hizo caso acá en el Perú. Pero bastó un editorial de Ignacio Ramonet, ahí en Le Monde, ahí en París, para que este libro tuviese pues una llegada internacional. Entonces ahí de verdad que sí fue importantísimo, porque ahí el libro ahora está ya traducido prácticamente en 10 lenguas y es un bestseller. Y acá recién se ha comenzado a leer. Entonces, tenemos la Uh-huh. misma situación. Yo creo que aquí debemos trabajar y fomentar. Yo diría incluso que el Fondo Editorial del Congreso debería fomentar estos libros, debería fomentarlos y pues tienen ellos un presupuesto bastante importante que deberían ya apoyar estas historias, que son importantes y sobre todo darlas a conocer en el mundo. A partir de ahí podemos hacer relaciones exteriores también, pero todo esto tiene que ver con toda una cadena de ejecución que debemos fomentar. Por ejemplo, las casas
que llamamos nosotros casas de la cultura, en el extranjero no existen. Y estas casas se podrían hacer nada más tomando, miren ustedes, el 20%, por ejemplo, de lo que son las tasas consulares, ¿no? Ahora son 70 millones de soles, o sea, 20% de esto se podría tomar para promocionar precisamente este tipo de obras, ¿no? Y hacer que nuestros niños, los hijos de peruanos en el extranjero, puedan ya leer incluso eso. Creo que hay un trabajo importantísimo que hacer, pero precisamente tenemos esa visión, conocemos el problema y también pues las soluciones que se puede llevar adelante. He visto una de sus propuestas que me suena relacionado a esto, pues dice Fondo Social PEX para apoyar a las asociaciones culturales y situaciones de catástrofe, obtenido del 20% de las tasas consulares. Así es, exactamente. Eso A es ver, ¿podrías precisamente, explicarnos? lo que pasa es de que las asociaciones peruanas en el extranjero no tienen ningún tipo de ayuda. Yo mismo, cuando hemos tenido, por ejemplo, que hacer temas de negroide, por ejemplo, yo venía acá de Lima y me tengo que comprar 2 cajones, llevar 2 cajones en el avión, cuando eso lo hemos podido llevar por valija diplomática, por lo menos para que nos evite los costos. Pero no hay ningún problema, lo hemos hecho con mucho cariño. También, por ejemplo, queríamos hacer una diablada, hemos tenido que llevar todos de verdad, los trajes, y son pesados, pero lo hemos llevado con mucho cariño. Eso, por ejemplo, debería servirnos a nosotros para que este 20% de lo que es las tasas consulares sirva para este tipo de eventos. Digo decir por qué. Porque es una política de Estado de otros países. Si usted ve, por ejemplo, en Europa, hay ferias, basta con que usted llame a una embajada asiática y le dicen, ¿pueden traer una presentación de algo? Ellos lo tienen en 24 horas. Tienen danzas, tienen chef de cocina, tienen negocios, tienen todo listo para en 24 horas ponerlo. Nosotros tenemos que esperar todavía un año. Yo creo que es precisamente eso lo que nos está bastante poniendo en una situación bastante difícil con respecto al extranjero, porque no estamos mostrando suficientemente en nuestro país. Yo creo que este 20% va a venir a apoyar convenientemente a estas asociaciones que de verdad luchan mucho por la cultura de nuestro país en el extranjero y no es nada fácil. Pues esperemos que sea así. Desde aquí deseo que lo mejor para ese proyecto, porque como le dije, acá promocionamos la historia, la cultura peruana y también yo tengo la plena certeza que esto pues tiene mucho para crecer. Hay un mercado ávido de la cultura peruana y nosotros tenemos el material y lo que falta es que se haga esta conexión. Así que en verdad espero que se haga este match, este enlace que conecte las riquezas y el material que se produce en el Perú con aquel mercado extranjero que desea consumir la cultura peruana, que le despierta curiosidad y que el día de mañana se puede convertir en turismo, así que es una inversión, ¿no? Pues ojalá, de verdad, esta es la misión. Lo haremos, Rafael, lo haremos. Tenemos el conocimiento y ya sabes tú, la visión. Mis mejores deseos para eso. Ya estamos llegando a la hora, así que le voy a dejar los últimos minutos para que resuma su propuesta y para que nos diga a todos, bueno, a los peruanos en el exterior, qué deben marcar y por qué deben votar por usted. Muchas gracias, Rafael. Estimados compatriotas en el extranjero y amigos que nos están viendo y que tienen también familiares, seguro, contactos y amigos en el extranjero. Este 11 de abril tenemos una cita muy importante con la democracia. Y este 11 de abril podemos cambiar precisamente esa historia que todos queremos cambiar. Una historia la cual podemos escribir juntos, marcando la A y escribiendo el número 1 de Carlos Jaico para congresista de la República representando a los peruanos en el extranjero. Tenemos precisamente esas 3 cualidades importantes para ser congresistas. Las 3 pros. Primero, profesional y profesional exitoso, con una carrera internacional bastante importante. 2, probo, porque tenemos una hoja de vida intachable. He vivido 25 años en Suiza y no tengo ni una multa de tránsito, nada. Y 3, próximo de la realidad, porque conocemos la realidad de nuestros compatriotas en el extranjero porque la hemos vivido de A a Z, desde el inicio hasta el final. Y también conocemos la realidad en nuestro país. Eso es lo que nos debe llevar a trabajar en democracia,
juntos, unidos y responsables. Bienvenidos entonces este 11 de abril. Y muchísimas gracias al doctor Carlos Jaico y a todos aquellos que nos han seguido en esta transmisión, en los comentarios, y a los que nos han visto en Facebook. No se olviden de darle like a la página de Capitán Perú en Facebook, también en Instagram como Capitán Peruano, y en mi canal de YouTube, en donde próximamente estaremos subiendo esta entrevista, así que también le voy a alcanzar el link para que pueda compartirlo entre sus contactos. Muchísimas gracias a todos y ya nos estaremos viendo en las próximas entrevistas. El día de mañana tenemos a un candidato para el Parlamento Andino, que también nos explicará qué es esto del Parlamento Andino que muchos no entienden, pero que también vamos a votar por esta opción. Así que muchísimas gracias y hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Rafael.